Bien, estamos con Giovanna Prialé, directora del Instituto de Finanzas Personales, para hablar sobre, en general, qué hacer con las utilidades este mes, con el pago de utilidades este mes, y qué hacer con el sistema previsional. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Giovanna? Gracias por venir. Muy bien, Enrique, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué es lo que debe tener en mente las personas que reciben utilidades este mes? En el tema de las utilidades yo creo que es muy importante porque, primero, lo que yo he visto en estos últimos días es que muchos de nosotros pensamos que las utilidades son parte de nuestro ingreso corriente, ¿no? Y cuando nosotros tenemos un dinero que pensamos que es parte de nuestro ingreso corriente, solemos gastarlo muy rápido y solemos ilusionarnos porque pensamos que va a ser repetitivo. Claro. Pero las utilidades son, como tú bien lo has mencionado, un ingreso que debe ser considerado de carácter extraordinario. Entonces, lo primero es que nosotros tendremos que mentalizarnos en que esas utilidades deberían servirnos para mejorar nuestra gestión financiera. Y por eso es que yo creo que hay tres conceptos básicos que tenemos que tomar en cuenta. Si por A, B o C hemos tenido una gestión financiera un poco desordenada en el pasado y tenemos, por ejemplo, deudas en tarjeta de crédito, claro, o algunas deudas pendientes de pago, lo primero que tendremos que analizar es qué tan costoso es seguir con esas deudas y atacar las deudas, porque puede ser aquello que nos genere el mayor costo de mantenimiento. Claro. Y lo segundo es tratar de dividir lo que te resta las utilidades en dos conceptos importantísimos: el ahorro y la inversión. Ahorro, que es aquello que yo estoy separando hoy para guardar para mañana, que como nosotros decimos es pan para mayo, e invertir, que de repente va a ser un poquito más riesgoso y más a largo plazo, pero que te va a permitir cumplir con algunas metas que tú tengas de carácter personal. Entonces yo creo que ese es el primer punto importante. ¿Por qué? Porque las utilidades dependen de la rentabilidad de la empresa y es a su vez el entorno del mercado. Y este es cambiante, entonces puede ser que tengamos un buen nivel de utilidades, pero nada nos asegura que el próximo año va a seguir. Exactamente. Claro. ¿No? Y dime, y una persona que quiere invertir, como tú dices, una parte de sus utilidades, ¿qué opciones tiene? Respecto al tema de la inversión y del ahorro, yo creo que es importante primero que el consumidor empiece a ordenarse financieramente. Eso supone hacer un presupuesto y luego de eso mirar, comparar qué opciones hay en el mercado que le generen la mayor rentabilidad. Pero esa decisión tiene que ir de la mano con dos cosas importantes. Primero, si yo quiero ahorrar, ¿en qué moneda lo voy a hacer? ¿No? Y eso va de la mano de cuál es mi meta de ahorro. Si yo quiero ahorrar, por ejemplo, para un viaje al extranjero que quiero realizar con la familia, de repente me conviene ahorrar en dólares. Claro. Pero si yo quiero ahorrar para pagarme la maestría o la cuota inicial del auto, de repente me conviene ahorrar en soles. Eso en el tema de moneda, lo que en finanzas se conoce como el calce. Y la otra variable importante es el tema del plazo. Si yo decido ahorrar un año, puede ser, por ejemplo, un depósito a plazo fijo en una institución financiera, o puede ser, por ejemplo, una inversión en fondos mutuos o una inversión en la bolsa. Incluso podría ser una inversión en la AFP, en la cuenta sin fin previsional. Pero ya estamos hablando de dinero que yo no voy a querer tocar en 1, 2 o 3 años, que puede ser, por ejemplo, la cuota inicial del departamento de la casa. Claro. Entonces, esas utilidades son muy importantes, porque pueden marcar la diferencia. Si yo uso adecuadamente ese dinero, puedo ponerme en un upgrade, en una posición mejor desde el punto de vista financiero. Claro. ¿Y qué tipo de cosas tengo que comparar? O sea, una vez que yo digo, bueno, tengo estas opciones de ahorro y estas opciones de inversión, ¿qué cosas son las que yo tengo que comparar? Yo tengo que comparar las rentabilidades. Por ejemplo, tú mencionabas el tema de los ahorros. Si yo estoy hablando de ahorro, podemos hablar de las cuentas que ofrecen las instituciones financieras. Punto a favor, que todas están cubiertas con el Fondo de Seguro de Depósito, que tiene un monto de cobertura hasta un poquito más de los 90.000 soles. Eso quiere decir que si el banco quebrase, tú estás cubierto hasta ese monto, Exacto. ¿cierto? Si el banco, la caja municipal o la caja rural en la cual yo deposito, quebrase, yo estoy cubierto hasta ese monto y por lo tanto es un ahorro que tiene de repente una rentabilidad menor, que es muy seguro. Entonces yo tengo que comparar en ese caso la tasa de retorno más alta, que en el caso de Perú se llama la tasa de retorno efectiva anual, y la información está disponible en la página web de la superintendencia, elegir aquella que de repente me ofrece el mejor retorno, sabiendo que todas están coberturadas con el Fondo de Seguro de Depósito. Claro. Alternativamente, ¿no? En el caso que yo decida ser un poquito más riesgoso, yo puedo mirar una inversión en fondos mutuos. Pero dentro de fondos mutuos incluso, acuérdate que tú puedes escoger, ¿no? Un fondo conservador, un fondo mixto, un fondo más arriesgado. Mayor rentabilidad está asociada con mayor riesgo. Pero estos fondos mutuos tienen también un comparativo que es en la página web de Compara Bien, donde yo puedo simular cuál sería la rentabilidad. Y para eso, ¿qué tengo que mirar? El retorno histórico. ¿Cuánto tuvo este fondo mutuo de retorno en un año, en 3 o en 5 años? Y proyectarme cuánto esperaría yo ganar en un periodo de tiempo aproximado. Ahora, también es cierto que
lo que ocurrió en los años pasados es lo mismo que tú dijiste con el tema de las utilidades, ¿no? Los resultados de un fondo mutuo en los años pasados no necesariamente es lo que va a suceder con los resultados del año que viene, ¿no? Exactamente, o sea, esa información histórica es un dato, pero tú sabes que tienes que tomar en consideración otra serie de variables como por ejemplo cuál va a ser el desarrollo de la economía, cómo va a estar el tema de los precios de los commodities y en función a eso mirar cuál sería el retorno esperado de estos fondos mutuos para los siguientes años. La ventaja que tiene el fondo mutuo, perdona que te corte antes que ya con eso termino, es que acuérdate, tú puedes recuperar el capital en un lapso de 24 horas. Entonces es dinero que es más o menos líquido, ¿no? Y ese es un tema importante que también tienes que tomar en consideración. Claro, hay una noticia que ha salido en estos días, que es que se va a crear un nuevo fondo cero en las AFP. Sería interesante que nos expliques de qué se trata este fondo cero. Sí, en el caso de las AFPs, acuérdate que lo que tenemos ahora es diferentes tipos de fondo, ¿no? Ahora tenemos 3 tipos de fondo y esos fondos están asociados con el nivel de retorno esperado. Entonces, a mayor retorno esperado de la inversión en la AFP, mayor va a ser el riesgo. Entonces, lo que se busca con este fondo cero es tener una alternativa para aquellas personas que de repente están más cercanas a la edad de jubilación y que por lo tanto necesitan tener un retorno más o menos estable, mucho menos volátil, que le permita llegar al monto acumulado en ese fondo de pensiones que le garantice una pensión más o menos pactada, que según los estudios internacionales está alrededor de un 70-75%, que es lo que se conoce como la tasa de reemplazo, ¿no? Entonces, este fondo o este cuarto fondo se convierte en una alternativa sumamente importante porque la idea es que el consumidor comience a tomar cada vez mejores decisiones. Y para eso lo que se busca es crear productos de acuerdo a sus necesidades. Una persona de 55 a 60 años de edad probablemente lo que va a necesitar es un retorno más seguro, menos volatilidad, pero también puede hacer parte de estos aportes. Entonces tú me mencionabas qué se podía hacer con las utilidades. Una persona de 55 a 60 años que de repente está teniendo otras utilidades, sí podría destinar parte de ese dinero a su ahorro, que puede ser una AFP previsional, con fines previsionales o voluntarios, e ir aportando para su pensión de jubilación. De acuerdo, Giovanna, te lo agradezco muchísimo, ha sido clarísimo. Muchas gracias a ti y bueno, saludos a los televidentes. Gracias. Perfecto. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico.